Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y esta noche me siento muy honrado de contar con la presencia de el diputado, el señor diputado Leslie Bojorges León, diputado por el Partido Unidad Social Cristiana, eh, diputado de la República por la provincia de Alajuela. Señor Leslie Borges, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias por la invitación. A Ferdi, que también nos acompaña el día de hoy. A Foro 506, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes esta noche. Y pues aquí estamos para servirle. De verdad, muchas gracias. El honrado soy yo por la invitación. Hace, hace un par de semanas que tuve el gusto de conocerle personalmente en una visita que hice a la Asamblea Legislativa, yo le comentaba que siento una profunda admiración por su trabajo. Realmente es importantísimo difundir el buen trabajo de algunos legisladores y en el caso suyo a mí me parece que usted ha entrado con un ímpetu interesantísimo, con muchísima energía y creo que es un deber de este tipo de espacios pues mostrar a estas personas que logran hacer la diferencia. Eh, el señor Leslie Bojorges León es licenciado en Ciencias de la Educación con una especialidad en Administración Educativa. Ha sido profesor de enseñanza general básica y también profesor universitario. Desde su experiencia política ha sido militante del Partido Unidad Social Cristiana, fue regidor propietario en el año 2006 al 2020. Y cuando hice una sinapsis de su trabajo y de algunos proyectos, me llamó poderosamente la atención que en la ficha técnica que tiene la Asamblea Legislativa, señor Leslie Bojorges, usted muestra o manifiesta algunas áreas de interés, entre ellos asuntos económicos, asuntos de la educación, apoyo al sector de cultura, lucha por el bienestar animal y también lucha contra las pensiones de lujo. Así como el gobierno central cumple 100 días, pues también de alguna manera esta legislatura cumple sus primeros 100 días y aunque se establece una división de poderes, lo cierto es que una asamblea legislativa también forma parte de un gobierno constitucional. Y yo quisiera entrar con una primera pregunta, si usted me lo permite, señor diputado, y es en asuntos educativos, propiamente que es su área y su expertise. Y quisiera saber qué opinión le merece a usted este acuerdo o negociación del MEP con las universidades, con sindicatos y huelguistas. ¿Cree usted que de alguna manera el gobierno central, el gobierno, el poder ejecutivo perdió este primer pulso? Yo creo que, eh, híjole, qué pregunta más buena me ha planteado usted. Yo creo que no ha perdido el pulso porque me parece que su interés fueron los estudiantes y desde el punto de vista eh, estudiantil me parece que acertaron en lo que hicieron porque yo no creo que haya que reducir el presupuesto a las universidades públicas de Costa Rica. Lo que sí creo es que hay que ver el tema del presupuesto de la educación, que es uno solo, se maneja en uno solo, pero no creo que lo hayan perdido porque desde mi óptica el presidente y la ministra tomaron la decisión pensando en los estudiantes, pensando en la educación pública y pensando en las universidades. Y creo que entonces no lo vería como que perdieron el pulso, yo no lo veo así. ¿Y qué le parece este argumento o narrativa que tuvo la ministra de Educación en cuanto si se reducía, digamos, a las universidades, se distribuía mejor a las áreas de enseñanza básica, primaria y secundaria? No es exactamente así. Vamos a ver, yo creo que eso no fue lo que dijo la ministra. Yo creo que la ministra lo que dijo es que eh, si le otorgaba todo lo que estaban pidiendo las universidades públicas de Costa Rica, iba a tener que reducirle a las escuelas y a los colegios de Costa Rica. Y eso sí es cierto. Ok. Las universidades públicas han incrementado el presupuesto cada año. Y le tengo que decir que como exdirector de una escuela pública, las escuelas que recibían 1 millón de colones antes de la pandemia recibían
después de la pandemia actualmente están recibiendo $500,000 para pagar luz, agua, teléfono, comprar material de limpieza, material didáctico, tiza, pizarras, borradores, cuadernos para los estudiantes, razón por la cual efectivamente tiene razón la ministra al decir que cuando se compromete a cumplirle lo que están solicitando las universidades públicas, le tiene que reducir el presupuesto a los niños y a las niñas de las escuelas y los colegios y los jardines de niños de este país. Por eso hay una moción que presentó de la diputada doña Rosaura. Yo no la firmé justamente porque yo creo que es un error negociar en este momento el presupuesto para las universidades públicas y más bien que las universidades públicas no se juntaran con los directores de las escuelas y los colegios y negociaran un solo presupuesto, porque al final de cuentas lo que se hizo esta semana fue asegurarle a las universidades públicas el presupuesto, pero si los diputados deciden bajar del 8 al 6%, como está actualmente el presupuesto destinado a educación, los que se verían afectados serían efectivamente los estudiantes de las escuelas y los colegios. Por eso yo dije, yo no estoy de acuerdo en reducirle el presupuesto a las universidades públicas de Costa Rica, pero no podemos rebajar del 8 al 6% porque entonces sí estamos jugando con la alimentación de los estudiantes de las escuelas y los colegios, con las becas de los estudiantes de las escuelas y colegios y con el transporte de los estudiantes de las zonas costeras y de la zona norte de este país, que sin ese presupuesto para transporte o para esas becas de transporte sería imposible poder llegar a estudiar. Ahora, debido a que el gobierno tomó la decisión de asegurarle, por lo menos mantener el presupuesto de las universidades públicas, la misión que sigue es no rebajar el 8% del presupuesto destinado a la educación de este país, porque entonces afectaríamos las escuelas, los colegios y los jardines de niños de este país. Claro. Ahora, señor diputado, en la legislatura anterior, ahorita no recuerdo, pero me parece que de su partido, del Partido Unidad Social Cristiana, salió la iniciativa de hacer una interpretación auténtica con respecto a el espacio que crea nebulosas en términos de la constitución política, no nebulosas en cuanto al porcentaje, pero sí existen, digamos, dos grandes interrogantes de cara a la ciudadanía. La primera es qué porcentaje se le debe dar a cada cual y a cada quien según corresponda. Por ejemplo, si existen 2 millones de estudiantes en primaria y en secundaria y en colegios técnicos y en institutos, digamos, técnicos adicionales también, y solamente 125,000 o 130,000 estudiantes universitarios, ¿por qué darle un pastel o un pedazo del pastel más grande a las universidades? Y por el otro lado, se hablaba en la legislatura anterior de una interpretación auténtica para determinar hasta dónde llega la autonomía universitaria. Podemos ver casos en donde han habido manifestantes, huelguistas. No sé si usted recuerda cuando le prendieron fuego a los policías y la misma universidad acogió a los manifestantes o a estas personas que no se sabe a ciencia cierta si eran o no eran estudiantes. Pero ¿cree usted que estamos en un buen momento para generar una interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa con respecto a estos intereses difusos y a esta confusión, tanto del porcentaje que se le debe dar a cada quien y por el otro lado los límites de la autonomía? Yo creo que no le podemos quitar la autonomía a las universidades públicas de este país. Quitarle la autonomía sería un error. Lo que sí creo que está mal es la distribución del presupuesto. Y ahí si usted tiene razón, inclusive permítame ampliar más su criterio. Todo el presupuesto que se negoció esta semana para las universidades públicas, el 60% se lo lleva la Universidad de Costa Rica y eso es un error. Son 5 universidades, debiera tocarle el 20% a cada universidad, pero no es así. Le toca el 60% a la Universidad de Costa Rica. Entonces, cuando decimos universidades públicas, yo creo que estamos cometiendo el error porque estamos metiendo a todas las universidades en un mismo paquete y no es así. La UTN y el Tecnológico tienen presupuestos ridículos comparados con la Universidad de Costa Rica. Y hay profesores que no ganan lo que ganan los profesores de la Universidad de Costa Rica. Y los estudiantes de la UTN, que es lo que yo conozco porque soy de Alajuela,
Si usted calcula el presupuesto que le correspondería a cada estudiante de la Universidad de Costa Rica y hacemos un comparativo, podemos decir que por cada 100 colones que se destina a un estudiante de la Universidad Técnica Nacional, se destinan 1,000 para un estudiante de la Universidad de Costa Rica en criterios comparativos, Claro. razón por la cual yo no creo que haya que quitarle la autonomía, pero sí creo que hay que revisar esa distribución porque hay algunos que recogen mucho en esa familia de universidades públicas, ¿verdad? Si esto fuera una familia y las universidades fueran mis hijos, yo le estoy dando a un hijo el 60%, a otro hijo apenas le doy un 5% de lo que destino para mis hijos y a otro hijo le doy el 15% y esa es una distribución equivocada de los recursos para las universidades públicas de Costa Rica. Ahora, como educador y que ha estado inmerso en la realidad educativa, ¿existe realmente como una división en términos educativos? ¿Hay un país rico que comprende a las universidades y un país pobre que comprende preescolar, primaria y secundaria? Es decir, hay una desventaja, una desproporción presupuestal en donde creamos dos realidades distintas, grandes edificios, infraestructura universitaria, enormes salarios para profesores, y estamos dejando olvidados a estas tres áreas tan importantes como la preescolar, primaria y secundaria. Hay dos realidades distintas. Eh, Efectivamente hay dos realidades distintas, pero vamos a ver, la educación primaria es muy grande, ¿verdad? Nosotros abarcamos todos los territorios de este país. Por eso no podemos comparar en términos de distribución de recursos a la primaria con preescolar, con secundaria y con la universidad. Yo sí creo que hay que revisar bien esa distribución y sí creo eh, que hemos desatendido los colegios y las escuelas de Costa Rica, no le hemos dado seguimiento, hemos desatendido la infraestructura, no tenemos un plan de mantenimiento para los centros educativos de este país y a pesar de que tenemos 4,575 servicios de educación en esas tres grandes áreas, preescolar, primaria y secundaria, no le hemos dado la atención que merecen la educación universitaria. Yo le decía a mis compañeros diputados cuando llegaron a pedirme la firma para la moción para que se negociara el FES antes de tiempo, el presupuesto de las universidades públicas antes de tiempo, que yo no estaba de acuerdo, porque justamente las universidades tienen rectores que defienden a los estudiantes de las universidades públicas. Pero los niños y las niñas de preescolar, de primaria, de secundaria, no tienen un rector que los venga a defender. Entonces son un montón de directores y directoras de escuelas, de colegios y de jardines de niños que no se ven como rectores de sus estudiantes, que no están unidos por un gran rector y que entonces no vienen a negociar con la ministra de Educación. Y eso me parece que efectivamente ha sido desatendido porque no hay una presión tan grande como existió ahora. Usted no va a ver a todos los directores de las escuelas de este país desfilando por la Avenida Segunda con todos sus estudiantes para llegar a Casa Presidencial para decirles, suave un momentito, a nosotros nos pasaron un presupuesto de 1,000,000 de colones por mes a 500,000 de colones. ¿Cómo así? Negociemos eso entonces ahora nosotros. Eso no se da ni en los colegios y menos podría usted lograr juntar a todas las directoras de los jardines de niños de este país para traerlos a desfilar con sus estudiantes. ¿Verdad? No se puede llegar hasta Casa Presidencial con los niños de preescolar. Por eso creo que no se ha coordinado bien. Algo de razón tenía la ministra al decirlo, o bastante razón, o mucha razón tenía la ministra al decirlo, porque efectivamente tuvo esa visión. Pero bueno, yo creo que ahora la gran solución al problema es que le devolvamos el 8% que le corresponde a la educación de este país para lograr compensar esa debilidad que han tenido las escuelas, los colegios y el nivel de preescolar en la educación de este país para poder seguir avanzando en materia de infraestructura, para tratar de eliminar las órdenes sanitarias y para tratar de atender las becas de los estudiantes más pobres de este país que están en las zonas costeras y en la zona norte de este país.
Ok. Y señor diputado, les digo, Jorge, dentro de esas áreas de interés que tenemos de frente una nueva era, así como la era industrial modificó el mundo agrario para siempre, hoy estamos frente a la era digital que abarca todos los ámbitos del quehacer humano. La política, la democracia y la burocracia no se salvan, no se escapan de este cambio también que viene. Tenemos comercio digital, ya no existen tiendas físicas, se puede comprar sin desplazamiento, tenemos la inmediatez también de los envíos. Como uno de los diputados de vanguardia en el sentido de que usted es uno de los que aboga por una transformación del Estado, una reforma del Estado, la gran pregunta que tenemos es cómo transformar el Estado cuando los grupos de presión se resisten a generar los cambios, cuando inclusive vemos ahora que una gran alternativa a la educación, por lo menos a la educación superior, podría ser la educación virtual. Entonces, ¿cómo podemos crear una transformación profunda del Estado cuando los gremios quieren seguir con el mismo sistema de hace 40 años? Yo lo que creo es que ha faltado negociación. Los sindicatos son fundamentales en este país porque han sido los que han abogado por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ha faltado liderazgo. Por eso creo que los costarricenses tenemos una gran responsabilidad a la hora de votar, a la hora de elegir el presidente de la República y a la hora de elegir los alcaldes de cada cantón. Yo le decía a los alajuelenses cuando participé en la elección de la alcaldía del año 2020 que las aceras no las construye el presidente, que los alcantarillados de las comunidades no las puede resolver el ministro de Obras Públicas y Transportes, que los problemas que tenían los alajuelenses los resolvía el alcalde, por eso era fundamental elegir un alcalde con una gran capacidad de liderazgo para que pudiera negociar y resolver las cosas. Desde mi punto de vista, me parece que los costarricenses tuvimos una decisión acertada en la segunda ronda, porque me parece que don Rodrigo está tratando de negociar y creo que lo está haciendo bien, sobre todo con esta semana cuando pensó en los estudiantes de las universidades públicas de este país y la ministra y tomaron la decisión de mantener el presupuesto. Me parece que son buenos negociadores, que lo están haciendo bien y me parece que en la medida en que el gobierno negocie con los gremios y negocie con los sindicatos de este país, me parece que las cosas van a salir adelante. Todo es fundamental, uno no puede ser extremista. Decía mi abuela cuando yo era niño que no se le acerca mucho la candela al santo porque lo queman y tampoco se le aleja mucho porque no lo alumbra. En la vida hay que tener un término medio y me parece que ese término medio es el que permite que salgamos adelante. Nosotros somos una democracia muy sólida y en el mundo entero nos admira mucho por ser un país muy democrático y por tener esa capacidad de negociar. Y nos llaman así a Centroamericana porque nosotros tenemos muchas más ventajas y una mejor calidad de vida que muchos centroamericanos, porque hemos tenido esa capacidad para ponernos de acuerdo y para sacar adelante el país. Y creo que en la línea en que lo están haciendo hasta el día de hoy, lo están haciendo bien y si siguen en esa línea, pues vamos a tratar de llegar a acuerdos por el bien de Costa Rica. Y en términos de realismo político, ¿usted cree que considerando que la digitalización del Estado, un gobierno digital, disminuiría la contratación de personal porque haría más eficientes y más eficaces los procesos? Eh, Dentro de ese realismo, ¿usted cree que realmente los sindicatos puedan colaborar? ¿Usted cree que el gobierno tenga la posición para negociar o habrá que esperar un tiempo de reciclaje de empleados? ¿O cómo podemos acercarnos a ese estado pequeño, eficiente y eficaz para la población? Yo lo que creo es que debemos de escuchar a los gremios, debemos de escuchar a los sindicatos. No hay que hacer todo lo que ellos dicen. Un líder no siempre hace lo que dicen los opositores o los gremios o los sindicatos, pero siempre los escuchan porque siempre los sindicatos tienen algo que aportar. Yo fui director de una escuela donde tenía 80 maestras a mi cargo. Eh, Siempre hay unas que aportan más que otras, pero siempre tenés que escucharlos a todos y siempre tenés que ponerle atención a todos porque el más insignificante de todos siempre tiene algo que aportarte. A veces creemos que las conserjes no son significantes en una escuela, que es mi área o mi especialidad, o la bibliotecaria no te va
a aportar nada. Escucharlos, hay que ponerles atención, porque mucho de lo que dicen es cierto, pero evidentemente quien toma las decisiones es el gobierno, quien toma las decisiones por el bien de Costa Rica son el presidente y son los ministros, y creo que la reflexión es escuchémoslo y hagamos lo que es mejor para el país. Esta noche nos encontramos con el diputado de la República, el señor Leslie Bojorges, diputado por la provincia de Alajuela del Partido Unidad Social Cristiana. Don Leslie, usted en estos 100 días, que son poco tiempo, sale con un proyecto estrella que a mí me parece un proyecto virtuoso, potente, poderoso para modificar la cultura que hemos tenido del compadrazgo político. Su proyecto es un proyecto de ley para hacer público y transparente la elección o el nombramiento de magistrados de la República, pero también para no dejar en automática la reelección de los magistrados, sino que ahora es completamente un sentido inverso, en tanto se va a quedar el magistrado solo si le votan 38 para que se quede, y no como antes, que si no votaban 38, entonces pasaban automático. Esto es un proyecto virtuoso, yo lo felicito y como costarricense le agradezco este avance que usted está haciendo. Le pregunto, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cuál es el ambiente político? ¿Cuándo cree usted que podamos ver realizado este proyecto de ley? Bueno, hoy se vota, bueno, hoy no. La semana pasada se votó el voto público, Ok. ¿verdad? Eh, y, ¿Cuál ha sido el y ambiente? ¿Cómo lo han recibido los compañeros de la Asamblea? vamos a ver, muy bien, hay personas que están muy de acuerdo, que creen que va a salir adelante. Hemos tenido una gran aceptación del proyecto por parte de la fracción de gobierno, de la fracción de Liberación Nacional, del Frente Amplio, de Nueva República y del PLP. Tengo que aclarar que son dos proyectos diferentes. Una cosa es el voto público y otra cosa es la reelección de los magistrados. Pero hemos tenido una gran aceptación y quisiera decirte que no, tampoco es que yo sea un hombre súper brillante y que usted diga qué hombre más inteligente. Esto es lo que el pueblo quiere. Yo lo que hago es ver las redes sociales, lo que la gente te escribe, lo que la gente te pide, y pues con base en lo que los costarricenses quieren para con Costa Rica, pues planteamos este proyecto de ley para el voto público que no sea con secretos, con negociaciones por debajo de la mesa, sino que sea con total transparencia. La persona idónea es la que debe de ocupar el puesto, porque en este país se votaba y no se sabía quién iba a salir y a veces salían personas electas que no tenían las condiciones para hacerlo bien. En la medida en que nosotros transparezcamos la elección de los magistrados, del defensor de los habitantes, del procurador y de todo lo que tiene que nombrar la Asamblea Legislativa, cuando tenemos que hacerlo público, vamos a tener que elegir a la persona idónea para ocupar ese puesto y no en un voto secreto donde nadie sabía quién era y de pronto habían 5 candidatos y el que tenía menos condiciones, el que tenía menos experiencia, resulta que salía electo. Y Claro. claro, no había ningún problema porque nadie sabía por quién votó. Hoy los diputados, con el proyecto de ley que estamos planteando, hoy los diputados cuando van a votar, todo lo van a saber y los costarricenses van a poder decir, ah, no, no, un momentito, ese diputado de Alajuela que nosotros elegimos tomó malas decisiones, no lo podemos volver a reelegir o hizo un mal trabajo. Por eso es que con nuestro proyecto de ley vamos a lograr que los diputados a la hora de votar tengan claros que el pueblo de Costa Rica los va a observar y va a ver por quién Asumen votaron. responsabilidad, claro. Claro, tienen que asumir su responsabilidad de por quién van a votar y van a tener la obligación moral de votar por la persona más idónea. Porque al final de cuentas es lo que queremos los costarricenses. En la medida en que pongamos personas idóneas en cada uno de los cargos, vamos a tener un mejor país. Y bueno, con respecto a la aceptación, te repito, ha sido muy grande. Todos están de acuerdo.
y me parece que va a ser una realidad en los próximos días. Inclusive te tengo que contar que estuve con el señor presidente de la República y le dije que por favor tratáramos de ver cómo lográbamos apoyar con la fracción de él de gobierno, y me dijo que cuento con todo el apoyo y que iba a hablar con sus diputados para lograr que los dos proyectos fueran una realidad por el bien de este país. Y es que yo le voy a decir por qué como ciudadano creo que su proyecto es virtuoso. Bueno, primero, como usted bien dice, hay que escuchar a las partes, hay que saber negociar. Usted conversa con el presidente de la República, pero adicionalmente se une a doña Pilar Cisneros para que le ayude y le impulse el proyecto con el liderazgo que ella tiene. Ahora, el asunto es que hay un adagio popular que dice, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, y yo les reforzaría, no hay que hacer cosas malas que parezcan malas. Cuando la votación no es transparente, cuando vemos a un partido, a un grupo de partidos afines nombrar a un magistrado, es donde ante la opinión pública pareciera que se está creando la red de cuido, la politización de la justicia, ¿verdad? Y aquí es muy complicado porque entonces encontramos cómo los grandes índices de impunidad que teníamos en los delitos, finalmente terminan como dando vuelta y las cosas parecen malas, se ven malas, y si se hacen a espaldas del pueblo, pues todavía más. Entonces yo sí creo, y lo felicito, señor diputado, porque me parece que es un proyecto absolutamente virtuoso. Ahora, yo quisiera volverme un poquito al tema de su expertise. La educación es el más grande reto que tiene el país, que se ha venido acrecentando y todavía tuvo un impulso con la pandemia para mal. Da la impresión que de alguna manera el abandono hasta podría haber sido a propósito. ¿Cómo visualiza usted los cambios urgentes e inmediatos en la educación y las políticas públicas con respecto a la educación? ¿Cuáles son esos 3 o 4 ejes que hay que atacar sí o sí para mejorar la educación? Por ejemplo, un profesor de la zona norte me escribió y esta pregunta se la hago llegar a usted. Él me decía, vea Luis, hoy en día un profesor no puede llamarle la atención, no puede disciplinar a un alumno. Podemos ver en la televisión cómo alumnos le pegan a los profesores y hay una total impunidad del estudiante, se le ha dado todo el poder al estudiante y se le ha restado toda la autoridad al maestro. Entonces, bueno, este podría ser uno de los ejes, pero ¿cuáles cree usted que son? Efectivamente, respondiéndole al señor que te dijo que... Don Sergio Alfaro de la zona norte. Don Sergio Alfaro, vamos a ver, efectivamente, le hemos quitado autoridad a los maestros, a los profesores, y eso ha permitido que nosotros precaricemos la educación en este país. También lo hemos hecho con los directores. Le tengo que contar que a veces los directores y las directoras de las escuelas y los colegios son los que tienen la solución al problema. Eh, a veces pasan las escuelas con un mes sin que nombren un profesor. Y resulta que el director de ese colegio tiene 10 propuestas de 10 diferentes profesores que pudieran asumir ese reto. ¿Por qué no logramos despolitizar la educación y lograr que las propuestas de los nombramientos del personal docente que tengan las escuelas y los colegios de Costa Rica lo hagan los directores, evidentemente cumpliendo con los requisitos que deben de cumplir? Debe de haber una lista de oferentes, que esa lista de oferentes tenga acceso todos los profesores, perdón, todos los directores y las directoras. Usted entra a esa lista de oferentes y sencillamente dice, bueno, cumple con los requisitos. Tengo 3 vecinos de esta comunidad que estarían dispuestos a trabajar y que además de eso están desempleados. Bueno, efectivamente, propongamos en esa incapacidad de un profesor que sea ese vecino profesor que estudió y que está preparado y que está sin trabajo para que ocupe ese cargo en esa escuela o en ese colegio, pero no lo hemos hecho. Entro a la pregunta concreta con las 3 grandes áreas. Número 1, yo creo que durante todo este tiempo de aquí para atrás hemos recargado
a los maestros y a los profesores de Costa Rica con mucho papeleo y entonces los ponemos a hacer estadísticas, rendimientos académicos, los ponemos a hacer censo, los ponemos a hacer un montón de papeleo administrativo que no sirve para nada, discúlpeme la palabra, los que nos siguen a través de Foro 506, pero no sirve para nada. Se archivan en cajas en las oficinas centrales del MEP y eso es tiempo perdido que le estamos quitando a la labor de aula que debe de hacer un profesor. Eso es quitarle tiempo de clases a los estudiantes. Así que tenemos que eliminar ese montón de papeleo y poder emigrar a la educación del siglo pasado, donde los profesores se dedicaban a dar clases las 5 horas al día o las 6 o las 7 horas al día en caso de las escuelas de horario ampliado, y eso es a lo que tenemos que regresar. Lo segundo que me parece es que nosotros tenemos programas de inglés anticuados, incompletos y tradicionales. En el mundo moderno en el que vivimos, nosotros debemos de tener programas virtuales de inglés para enseñarles a nuestros estudiantes a hablar inglés con plataformas digitales donde el profesor sea el guía, el instructor, el supervisor, pero que se desarrolle a través de una plataforma, porque le estamos enseñando el verbo to be desde primero de colegio hasta quinto año de colegio al estudiante y no pasamos del verbo to be, y eso no permite que aprendan inglés, que puedan salir del colegio y que puedan conseguir un trabajo en una zona franca o en cualquier otro lugar para inclusive poder financiar la universidad. Así que tenemos que migrar a programas virtuales. Y por último, tenemos que entender que los programas sociales del Ministerio de Educación Pública son fundamentales. Usted tiene frente a su cámara un ejemplo de que si no hubiera sido por un tiquetito azul que me daba el director de colegio, Rafael Ángel Rojas Cordero, para que yo viajara desde Pilas hasta San Isidro, en el Cantón Central de Alajuela, yo no sería hoy diputado de la República. Y eso es un programa social de becas de transporte del Ministerio de Educación Pública, que en mi caso estaba en el gran área metropolitana y hubiera tenido que viajar caminando todos los días 5 kilómetros, 4 kilómetros. Pero en el caso de México de Upala son 15 kilómetros para poder llegar al centro de Upala, que si usted no le da el tiquetito de transporte o le paga el transporte a ese autobusero para que lleve a sus estudiantes de un lugar a otro a estudiar, nunca pueden estudiar. Y el secreto del desarrollo de Costa Rica es la educación. En estos momentos, en el apagón educativo más importante de los últimos 40 años, es cuando más tenemos que invertir en programas sociales para la educación, para lograr que todos esos estudiantes de bajos recursos tengan las condiciones idóneas para poder llegar a su colegio, para poder tener otro tiquete que les dé la comida a mediodía, y que además de eso, usted no le baje del 8 al 6% el presupuesto de educación, para lograr que el director de colegio le compre los cuadernos, le compre los libros y le ayude a que los estudiantes tengan los recursos para poder estudiar en buenas condiciones. Si invertimos en programas sociales en el Ministerio de Educación Pública, vamos a lograr tener una educación de primer mundo en pleno siglo XXI y vamos a lograr ser un país muy exitoso. Estuve recientemente con Carlos Won, gerente de Zona Franca del Coyol, un hombre muy exitoso, y le preguntaba que por qué es que las zonas francas, por qué es que las transnacionales se vienen a instalar en Costa Rica y no a Panamá, o no a Guatemala, o no a Colombia, o no a Perú. ¿Por qué? Porque la zona franca más exitosa de América Latina, que está en Alajuela, Zona Franca del Coyol, porque esas empresas como Abbott o como muchas que hay ahí, se vienen a instalar a la Zona Franca del Coyol, y es por la educación que tenemos nosotros los costarricenses, y que la mayoría ha sido de educación primaria y secundaria, educación pública. Si nosotros logramos que los estudiantes aprendan inglés en sexto grado y hablen inglés en sexto grado con plataformas virtuales como se hace en Finlandia, el país, uno de los países más exitosos en materia de educación, nosotros lograríamos que esos estudiantes salen del colegio y pudieran conseguir un trabajo.
y pudieran financiarse su universidad, una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, y pudieran ir a estudiar al extranjero, pero no estamos invirtiendo en plataformas virtuales para enseñarle un segundo idioma a nuestros estudiantes, y esa es una gran debilidad que estamos cometiendo como costarricenses en materia de educación. Ahora, señor diputado Leslie Bojorges, usted es una persona que tiene una enorme capacidad. La verdad que yo sí he logrado ver de su trabajo, porque estos primeros 3 meses de la Asamblea han sido pues un poquito desteñidos. La verdad que eso es como se arrancó con las ordinarias, ¿verdad? Más bien con las extraordinarias. Pues vimos que se quedaron como a la expectativa, pero ciertamente un argumento del gobierno casi que de siempre es no hay dinero, pero a veces pareciera que también no hay imaginación. Dentro de lo que usted dice y menciona Finlandia, yo le pregunto, ¿no será posible buscar un convenio, sea que nos lo den en especie, sea que nos lo den en equipo, sea que nos lo den en profesores, digamos con los 3 primeros países que tienen las mejores calificaciones en las pruebas PISA, de tal manera que pudiéramos acelerar la programación, la ingeniería en sistemas, que es lo que tanto está demandando, que nos ayudaran en la parte de inglés, porque ciertamente puede que nosotros estemos en una mala condición, pero estos países que usualmente tienen altos niveles educativos también tienen altos niveles económicos. ¿Cree usted que nos ha faltado esta vez sí ir y promover, digamos, el apoyo internacional, pero específicamente en la educación y sobre todo en preescolar, primaria y secundaria? Yo creo que sí, creo que es un gran reto importante para la actual ministra. Es parte de una conversación que tenemos pendiente con ella, donde abordamos algunos otros temas y efectivamente necesitamos realizar convenios con universidades de otros países o con ministerios de educación de otros países de primer mundo para lograr que inclusive profesores de Costa Rica puedan ir a enseñar español a esos países y que podamos tener profesores enseñando inglés en el territorio costarricense. Es el gran reto que tiene la actual ministra y creo que inclusive es uno de los temas que tengo para conversar con ella para lograr alianzas estratégicas con otros países y poder relanzar la educación costarricense a niveles de países de primer mundo como Japón, como Estados Unidos, como Alemania, Finlandia, muchos otros países que tienen una educación que es ejemplar y que nosotros podemos lograrlo porque inclusive nosotros tenemos el recurso humano para hacerlo. Lo que necesitamos son pequeños ajustes que no los estamos logrando y que si nosotros hacemos esos pequeños ajustes, nosotros pudiéramos ser un país de primer mundo. Total. Vamos a ver, otro de los grandes retos, digamos, que ha enfrentado al país desde hace ya algunos años es la tan ansiada reactivación económica. Yo quisiera preguntarle, señor diputado, desde el Partido Unidad Social Cristiana, ¿qué se propone para la tan ansiada reactivación económica? Porque ciertamente podríamos decirle, bueno, eso le toca al gobierno, pero por el otro lado, pues todos tuvieron una aspiración a ser gobierno, todos los partidos, me refiero, que hoy están en la Asamblea Legislativa. ¿Y por dónde cree usted que están esos puntos claves, esos 3 ejes que podrían dinamizar de forma muy rápida, muy inmediata, la economía que aún se encuentra rezagada? Bueno, yo creo que dentro de las negociaciones del 1 de mayo, nosotros tratamos de dar un paso para reactivar la economía costarricense, sobre todo en el primer poder de la República, y tratamos de crear 3 comisiones que son fundamentales para esa reactivación económica. Lo primero fue crear la Comisión de Educación, de la que inclusive ahorita abordamos el tema. El segundo es la segunda comisión fue la Comisión de Reforma del Estado, que no es otra cosa más que optimizar eh, las instituciones del Estado para que seamos más eficientes y eso nos permite que al ser más eficientes, entonces los que invierten en el mundo entero nos vean como un país donde no tienen que pasar 100 días
para poder instalar una empresa, sino que hacemos las cosas mucho más rápidas. Y eso no es otra cosa que reactivación económica, porque cuando los grandes inversionistas en el mundo entero nos ven que nosotros somos eficientes a la hora de poder otorgar los permisos y las licencias, siempre y cuando tengan todas las condiciones, pues nosotros estamos atrayendo inversión, eso hace que se genere empleo, las personas al tener empleo van a tener un salario para poder ir a comprar, para poder consumir más y eso reactiva la economía costarricense. Y la tercera comisión fue la Comisión de Energía. Nosotros estamos apostándole a energías limpias en Costa Rica, ¿verdad? En el tema de hidrógeno verde, en el tema de, inclusive yo planteé un proyecto para lograr reducir el impuesto único a los combustibles, que es una fórmula mal planteada en el cálculo de los impuestos para el combustible de Costa Rica y que eso lo que hace inclusive también es reactivar la economía. Hay muchas cosas que podemos hacer en realidad, Luis Fernando, y creo que inclusive la semana pasada tuvimos reunión con el presidente de la República para plantearle algunos proyectos que tenemos como fracción y que creemos que podemos apostarle a tratar de reactivar la economía con estos proyectos y que le decía yo al presidente que aquí no se trata de quién se pone la medallita, sino debemos de pensar cómo le dejamos un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿verdad? Y que me parecía a mí que debíamos de tener una buena comunicación él como presidente de la República, como Poder Ejecutivo, con las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa para tratar de sacar las cosas adelante. Dentro de las cosas que la gente a veces me dice es que le gusta que yo pueda haber presentado un proyecto con doña Pilar, porque aquí no se trata de si la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana es la mejor, no se trata de eso. Yo le tengo que contar que, por ejemplo, con el voto público, un diputado de Liberación vino y me buscó y me dijo, vea, Leslie, yo tengo este proyecto de ley que es muy similar al suyo. ¿Existe la posibilidad de que lo podamos homologar? Y yo le dije, por supuesto, claro que sí, adelante. A mí lo que me interesa es que haya transparencia en la elección de todos los funcionarios que va a nombrar esta Asamblea Legislativa. No importa si es usted o soy yo. Lo importante es que nombremos las personas idóneas para los puestos. Aquí no se trata de cuántas medallitas me voy a poner yo estos 4 años. Se trata de en qué contribuí para darle un mejor país a las futuras generaciones. Y bueno, el presidente de la República estuvo muy agradecido por el acercamiento, por los aportes que le dimos y creo que muchas de las ideas se las tiene y que entre los aportes de los proyectos de ley y los decretos ejecutivos que él tiene, vamos a tratar de hacer un match para lograr que sacar lo mejor tanto de los decretos como de los proyectos de ley, inclusive algunos decretos ejecutivos eran parecidos a los proyectos de ley y lo que pensamos fue, aunque ya sea un decreto ejecutivo y se vaya a implementar por esos 4 años, tratemos de asegurarle a los costarricenses no solo que funcione por esos 4 años, sino que sea un proyecto de ley para que las futuras generaciones tengan que cumplirlo. Y bueno, hemos planteado muchos, acabo de mencionar algunos, pero creo que vamos a ir tratando de que los aportes siempre sean de la mano con el Ejecutivo para poder ver cómo atraemos inversión, cómo generamos mucho más empleo y logramos reducir el desempleo que tenemos actualmente, que son más o menos 330,000 costarricenses en desempleo, y logramos que con nuestros aportes poder promover o generar mucho más empleo y con ello reactivar la economía de Costa Rica. Ahora, señor diputado, una pregunta de respuesta muy rápida. ¿Usted considera que el presidente ideológicamente es afín al Partido de Unidad Social Cristiana? ¿De alguna manera, digamos, están en el espectro ideológico o lo ves un poco alejado? ¿Cuál es la percepción? Porque creo que pocos sabemos por dónde es que este gobierno camina, por qué senda del río, ¿verdad? Si por la derecha o la izquierda o el centro. Yo creo que él lo está haciendo por el centro, desde mi punto de vista, y no creo que ideológicamente sea social cristiano.
Sin embargo, No, afín, digo yo, sí. muchas de las ideas son afines a los social cristianos, ¿verdad? En nuestra ideología, a pesar de que muchas personas han cometido errores de mi partido y yo no soy ciego para poderlas ver y para poderlas criticar, yo tengo que reconocer que el presidente ha sido afín en muchas y de nuestra ideología como social cristiano, pensando en ver cómo fortalecemos la Caja Costarricense de Seguro Social, cómo aportamos o apoyamos la educación pública en este país. Y yo lo que creo es que muchas de sus ideas son afines al social cristianismo. Una última pregunta que no me perdonaría la audiencia si no se la hago. Se ha determinado en las últimas semanas a través de las encuestas que el presidente cuenta con una enorme popularidad. Esta popularidad resulta para algunas personas del poder, grupos de presión, pero también para la Asamblea Legislativa, algunos diputados, algo abrumadora. Entonces, hay una gran tarea aquí que hacer que realmente pues el país la va a demandar y es el control político. Entonces yo le pregunto a usted, porque a mí sí me parece que usted es una persona muy inteligente, entonces ya esta pregunta es una pregunta que hay que hacérsela a una persona como usted. ¿Cómo ejercer el control político sin morir en el intento, ¿verdad? Sin ser atropellado por el montón de defensores que tiene el señor presidente hasta el día de hoy? ¿Cómo ejercer un control político responsable que sepa diferenciar, ¿verdad? Que hay proyectos que hay que regularlos, modificarlos, otros que evidentemente hay que apoyarlos, pero en el apoyo yo creo que no va a haber problema. Posiblemente más bien la ciudadanía, digamos en la efervescencia que todavía se encuentra en esta luna de miel, va a castigar muchísimo a todo aquel que le ponga oposición al gobierno. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál cree usted que es la fórmula de éxito para poder ejercer el control político sin ser atropellado por la opinión pública en este momento? Primero, Luis Fernando, quiero agradecerte por tus palabras. Gracias por considerarme un hombre inteligente. Te lo agradezco mucho. Yo creo que eso se hace con objetividad, con inteligencia emocional y con transparencia. Eh, Dice una frase que me enseñó a mi abuelita que Jesús murió por la verdad. Cuando usted es objetivo a la hora de hacer control político, no tiene por qué irle mal. El problema es que el control político se ha malinterpretado y tergiversado. Entonces, yo no soy un diputado de oposición. No, no, para nada, Luis Fernando. Yo no soy un diputado de oposición. Yo no llegué aquí para oponerme. Yo no llegué a la Asamblea Legislativa para oponerme. Yo el día, y se lo dije al señor presidente, el día que yo le tenga que reconocer a usted lo que usted hizo, se lo voy a reconocer. Pero el día que usted cometa un error, yo voy a ser el primero que me voy a levantar a hacerle ver sus errores. Con el límite que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero le voy a hacer ver sus errores. Cuando uno es honesto, es objetivo y es transparente, no tiene por qué darle miedo decirle al gobierno lo que está mal, los errores que está cometiendo. Y créame usted que yo tengo la honestidad, la transparencia, la objetividad y la valentía para que cuando cometa errores este gobierno, yo seré el primero que me voy a poner de pie a hacerle ver los errores que comete el gobierno. Y soy tan valiente que se lo dije al señor presidente. En la primera reunión yo le hice ver, le dije, presidente, yo soy un hombre totalmente objetivo. El día que usted comete un error, yo voy a ser primero que lo voy a mencionar y se lo voy a hacer ver. Y voy a justificar el por qué usted está equivocado. Porque cuando yo hablo, hablo con datos técnicos o con datos numéricos o con datos científicos. Yo justifico siempre mis intervenciones y se lo haré ver con la mayor transparencia y objetividad que tiene un diputado no de oposición, un diputado que llegó a esta Asamblea Legislativa a servirle a los costarricenses. Yo no soy de oposición, no soy oficialista y yo lo único que hago es legislar para este país. Y créame, Luis Fernando, que si doña Linet Saborío hubiera sido la presidenta, yo tendría la valentía
de hacerle ver a doña Linet Saborío sus errores, con total transparencia y objetividad. Ese soy yo como diputado y lo fui como presidente municipal de Alajuela. Le tengo que decir que dentro de mi partido mucha gente me ha criticado y dicen que yo soy el peor social cristiano de todos. Porque cuando yo fui presidente municipal en el año 2020, yo me senté con el señor alcalde que había sido mi contrincante y le di la mano y le dije, usted ganó, el pueblo de Alajuela lo eligió usted como alcalde, pero yo creo que debemos los dos tomar las decisiones que necesita Alajuela para convertirse en una ciudad moderna y en una ciudad que apoye a sus habitantes. Y lo más importante que nosotros debemos de hacer es, dentro de las muchas cosas que hay que hacer, construirle la terminal de buses a los alajuelenses donde nadie ahí podía coger bus en época de lluvia sin llevarse los ruedos mojados para la casa y en época de verano sin llevarse las damas el pelo lleno de polvo para su casa. Y tomamos la decisión de destinar recursos para construir la terminal de buses de Alajuela. Compramos 200 cámaras para vigilar los hijos y las hijas de los alajuelenses cuando viajan al colegio, a la escuela o a la universidad. Y tomamos muchas decisiones para beneficiar a los alajuelenses. Dentro de mi partido me criticaron y me dijeron, usted está ayudando a que el alcalde de Liberación haga muy bien el papel y quede reelecto. Y le dije, no, yo creo que ustedes tienen el mismo concepto del siglo pasado de cómo actuaban los políticos. Yo no le estoy ayudando al alcalde de Liberación. Yo le estoy ayudando a que los costarricenses, perdón, a que los alajuelenses tengan una mejor calidad de vida. Y lo mismo que hice como regidor de la Municipalidad de Alajuela y presidente municipal, lo voy a hacer como diputado de esta república. Lo que el presidente haga bien, yo se lo voy a aplaudir. Y lo que el presidente y los ministros hagan mal, yo seré el primero en ponerme de pie y hacerles ver sus errores. Bueno, pues me encanta la palabra porque definitivamente cambia el concepto, no es un tema de oposición, sino de control responsable. Y yo, señor diputado, le agradezco muchísimo el tiempo. Si usted me lo permite, quiero enviar un saludo y agradecerle profundamente a su jefe de despacho, al señor David Rodríguez, que hizo posible que pudiéramos tener esta conversación que realmente la he deseado desde hace varias semanas. Hemos estado detrás de esto. También al ingeniero José Tenorio de la Asamblea Legislativa, que también hizo posible que nos pudiéramos reunir esta noche. Solamente para terminar y como una sugerencia muy respetuosa, muy cariñosa, señor diputado, yo sé que usted tiene un enorme interés en un ámbito que no nos va a dar tiempo ver hoy, que es en términos del bienestar animal. Yo quisiera comentarle que cuando yo me fui a estudiar a España tuve que hacer un trabajo para la Unión Europea con respecto al sacrificio animal, que es la muerte digna o el sacrificio de animales para el consumo humano. Y yo creo que nosotros en Costa Rica todavía estamos debiendo poder trabajar porque hay métodos indoloros de sacrificio y estamos hablando de sacrificios de animales para consumo humano, o sea, para la industria agroalimentaria. Entonces yo creo que por ahí le dejo la inquietud en la mano, que usted investigue un poco. Interesante que en el mundo, de hecho, América, y me refiero a Suramérica, tiene algunos avances muy interesantes en el sacrificio animal libre de dolor para los animalitos. Entonces ahí se lo dejo para que usted haga la investigación y con suerte en algún momento puede llegar también a ser un proyecto de la República, una ley de la República. Luis Fernando, le prometo estudiarlo, le prometo analizarlo, le prometo investigar y con todo gusto en un siguiente programa estaremos aportando e inclusive ojalá ya tengamos un proyecto de ley para poderlo debatir aquí en su programa. Agradecerle a todos los que siguen Foro 506 a lo largo y ancho de este país en las diferentes plataformas digitales y agradecerle a Ferdi que está detrás de cámaras permitiendo que podamos salir al aire. También decirle a José Tenorio y a David Rodríguez que les agradezco que permitieron que hoy pudiéramos estar en el programa en Foro 506. Que Dios
te bendiga, Luis Fernando Sanabria, por tu programa. Yo también te admiro mucho, me parece que eres un hombre muy inteligente, he disfrutado mucho el programa de hoy y te deseo éxito a usted y a todos los que siguen su programa de Foro 506. Muchísimas gracias y bueno, también que Dios lo bendiga, señor diputado, y que le dé mucha sabiduría y le ilumine en sus pasos. Son los primeros 100 días de un camino de 1460 días. Así es que se requiere mucha sabiduría para poder llevar eso, pero creo que arrancó con mucha fuerza, arrancó muy bien. Siga adelante, que se lo agradecemos no solo los alajuelenses, sino el resto de los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de acompañarnos una semana más. Creo que deben estar ustedes tan sorprendidos como yo con el trabajo del señor diputado Leslie Bojorges. Nos vemos en una semana, que esté muy bien, que Dios los acompañe, éxitos y nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias.